Mi Gym en Casa, episodio 345. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, de cosas más profundas, de la naturaleza, de un montón de cosas. Hoy toca hablar de algo más de entrenamiento, más físico. Vamos a hablar de un tema bastante recurrente, diría, hoy en día, el tema del dolor de muñecas. Voy a hablar solo de un tipo de dolor y de una propuesta para combatirlo, para eliminarlo, para, bueno, al fin y al cabo, solucionarlo. Como siempre digo, antes de dar algún tipo de consejo, si hay una lesión, hay un problema grave, importante, lo mejor es que vayas a un profesional o es una molestia recurrente. Pero he encontrado un tipo de solución a un problema que me venía de vez en cuando en las muñecas por un exceso de estímulo, de trabajo, movimiento, ejercicio, de tracción, es decir, de tirar. Y bueno, pues os voy a contar un poco cómo lo he solucionado. Antes quería hacer mención no al último episodio que ha sido el directo, sino al anterior, a la entrevista con Odil. Fue uno de los, ya os lo comenté, ¿no? La entrevista que más me apetecía hacer desde que tengo el podcast, la que más me ha llenado, la que más me ha gustado, y creo que ha sido también común en muchos de vosotros, de los oyentes. Para hacer un poco una... ¿cómo decirlo? Recoger todos estos agradecimientos o los mensajes que me habéis mandado, pues a personas cercanas, socios, personas que no os conozco, pero que seguís el podcast. Pues bueno, uno de los oyentes, Fura, desde Galicia, pues me mandó un audio que es un oyente de los primeros del podcast y pues quería compartirlo con vosotros, así que os lo dejo por aquí. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que bien. Simplemente te mando un audio porque tengo un amigo que siempre me dice: en los audios se nota y se transmite más que por la escritura lo que uno quiere decir o transmitir, ¿no? Entonces, ya te lo dije cuando oí el programa con la hija de Félix, que me pareció brutal, pero simplemente te lo quiero decir por audio. Ahora que tengo tu contacto por Telegram, pues me aventuro a mandarte un audio. Espero que no te moleste. Simplemente decirte que para mí has hecho entrevistas, he oído programas, pero este es el que más me ha llenado, el que más me ha hecho sentir, pues no sentirme un bicho raro y pensar que hay más gente como yo en este planeta que le gusta y defiende la naturaleza y todo lo que ello conlleva e intenta transmitir esos valores a sus hijos. Y escuchándoos aún me siento mucho más orgulloso, ¿no? Sentir que se puede hacer y dar un paso, ¿no? Para poder poner un granito de arena en este gran desierto que se está haciendo con esta mierda de sociedad que tenemos. Entonces, pues nada, tío, agradecerte esta gran entrevista e intentaré hacerme con el libro porque me ha parecido brutal. Yo recuerdo ver los episodios de Félix Rodríguez de la Fuente en televisión, muy poquitos, pero vi algunos, y esas imágenes y ese sonido de esa música al principio y viendo los lobos correr por las cordilleras me ponen los pelos con escarpias hoy en día. Entonces nada, tío, me ha hecho recordar muchas cosas de la niñez y muchas cosas bonitas y muchos valores que le tengo que transmitir a mis hijos. Así que simplemente era eso, agradecerte esta gran entrevista y que sepas que se me ha quedado muy, muy, muy corta, tío. Sois unos auténticos cabronazos, tenéis que haberla hecho más larga. Venga, un abrazo y espero algún día podértelo dar en persona, paseando por un bosque. A ti y a los tuyos. Venga. Eso del abrazo en el bosque ha sonado un poco tipo cruising, ¿no? Nah, es broma. Bueno, Fura, muchas gracias y gracias también a todos los que me habéis mandado mensajes. De verdad que también para mí ha sido un auténtico honor y un auténtico placer hablar con Odil de estos temas así un poco más profundos. Bien, pues venga, vamos a centrarnos en el tema de hoy. Antes os recuerdo brevemente, si os gusta este podcast, si queréis ayudar a financiarlo, ayudar económicamente, aportar vuestro granito de arena, pues
os vais a migymencasa.com y os hacéis socios. Simplemente no solo para apoyar el proyecto, sino para tener acceso al podcast premium, para poder escucharlo fuera de iVoox, ver los directos, entrar en el grupo privado de Telegram, bueno, y acceder a todos los cursos, planes y rutinas para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel, aprender movilidad, aprender un montón de cosas. El curso de Pino, que hoy vamos a ver un poquito sobre ello. Bueno, pues para absolutamente todo eso os metéis en migymencasa.com, M-I latina, gym en inglés, G-Y-M en casa todo junto.com y le das al botón amarillo. Bien, venga, pues el tema que nos ocupa hoy, el dolor de muñecas. Como os decía, a ver, hay diferentes causas que provocan el dolor de las muñecas. En este podcast me centraré únicamente en una causa que provoca, o sea, el dolor provocado por una descompensación debido a un exceso de ejercicio, de movimientos de tracción, es decir, de tirar. Para verlo más claro, voy a poner un par de ejemplos de situaciones con las que me ha pasado. Hace bastantes años fue cuando hacía bastante escalada, es decir, la muñeca, digamos que siempre está traccionando, es decir, estirándose, ¿vale? Para verlo de forma más gráfica, tú te cuelgas de las manos y pues está siempre en una... Casi siempre el movimiento es de extensión, de tracción. Otra vez que me ha ocurrido esto ha sido cavando en el huerto, partiendo leña. Es algo que ha sido recurrente y que, pues oye, he conseguido solucionar. Entonces, lo que voy a ver aquí va a ser intentar compensar estas descompensaciones. Ya sabéis que veo las lesiones, o al menos una parte de ellas, obviamente no todas van a ser así, pero la parte sobre todo que más podemos ayudar activamente a solucionar se trata de compensar estas descompensaciones, ¿no? Que visto de forma más sencilla es el típico ejercicio cuando te duele algo, que vas al fisio y aparte de darte el masaje, pues te manda unos ejercicios para descompensar eso, ¿no? Los típicos ejercicios que nunca hacemos. Bueno, pues eso es ese trabajo que yo creo que sí que es el que tiene más validez, sobre todo, no sé si más validez o no, dependerá obviamente de la lesión, pero sí que tiene más validez para el que podemos hacer nosotros. Lo que sí os digo siempre, ¿no? Vuestra parcela de responsabilidad, ¿dónde está? Bueno, pues tú, la rutina que puedes hacer es esto, y en este caso, pues si tienes este problema de muñecas provocado por esto, si es por otra cosa, no sé si va a funcionar, o va peor incluso, pero si es por este tipo de movimiento, pues os va a solucionar. Bueno, ¿cómo es este dolor, este tipo de dolor de muñeca? Bueno, pues es algo bastante característico. No molesta al hacer el movimiento de tracción como tal, o muy poco, ¿vale? Cuando lo haces no molesta, pero cuando cogemos algo con la mano, sobre todo con el pulgar mirando hacia arriba, por ejemplo una taza, pues te provoca un dolor medianamente intenso, como coño, ahí la muñeca durante un segundo, sobre todo hasta que como que la muñeca se estabiliza y ya como que entra ahí en pues lo músculo, las estructuras a sujetar esa taza o el objeto que sea y ya como que ya no te molesta, ¿no? Pero hay como un momento ahí de inestabilidad y un dolorcillo ahí punzante que dices, ostras, esto como molesta, ¿no? Esto ocurre en varios gestos cotidianos y que no siendo un dolor para nada incapacitante sí que es bastante molesto. Es decir, joder, llevo 3 o 4 días con la muñeca, con las muñecas las dos, joder, como que me dan ahí pinchacitos, ¿no? Bueno, ¿y de dónde viene este dolor de muñecas? En mi caso concreto, ya os he dicho, hace unos años lo tenía de forma continua. Escalaba bastante a menudo, 2-3 días por semana en un local ahí de pesas a un nivel bastante... Bueno, el nivel no era la leche, ¿no? Pero bueno, sí que nos metíamos bastante caña. Y ahora que hago un trabajo de gimnasio, entre comillas, más de fuerza, más variado y con más cabeza y movilidad, pues me viene cuando trabajo en el huerto o cuando parto leña. Y os pongo el ejemplo, al cavar en el huerto con el azadón o con el pico, porque vivo en un terreno muy arcilloso y cuando se seca hay que cavarlo hasta con el pico, que parece hormigón eso, pues me da la sensación de que hacer ese movimiento de tracción, ¿no? Al cavar, sobre todo cuando toca en el suelo la herramienta y luego cuando tiras, pues creo sobre todo que me viene de ahí. El primer día que hago este tipo de trabajo no tengo problemas, pero si lo hago durante varios días seguidos es cuando empieza a los pocos días como a aparecer, ¿no? Entonces he ido hilando y digo, uy, es que esto me pasa cuando trabajo en el huerto o cuando parto leña. Ya os digo, ya sea con el hacha de partir, o sea, me refiero, tú tienes un tronco hecho rodajas gordas, entonces cuando partes esos troncos para echarlos a la caldera, echarlos a la estufa, pues ya sea con la maza y la cuña, o sea con el hacha de partir, pues si me tiro una mañana hay que echarle narices para estar una mañana partiendo leña, pero te tiras 1 horita o 2 horitas partiendo leña, pues luego es cuando me aparece. También es posible
que se deba al golpe del impacto, no lo sé, ¿vale? Pero en cualquier caso, sea por esta causa o por la tracción, hay un ejercicio que funciona. Bien, entonces, con esto, ¿qué os quiero ir diciendo? Pues que si os viene de trabajar en el ordenador el dolor de muñecas, pues es probable que no se solucione por aquí. Pero si os viene de trabajar en el huerto o que cuando estéis ahí en el campo o lo que sea, coño, pues es verdad, a mí también me ha pasado, pues que sepáis que es posible solucionarlo de esta manera. Entonces, el ejercicio para curar el dolor de muñecas. Bueno, al darme cuenta de que al cavar en el huerto me provocaba a los pocos días esa molestia, pues me puse a pensar. Si este dolor viene por un estímulo excesivo del movimiento de tracción en nuestras muñecas, quizás se pueda revertir al dar un estímulo extra de compresión, es decir, de empuje. Oye, pues sobre el papel la teoría parece que tiene buena pinta, ¿no? Pero vamos a ver si funciona, porque las teorías están muy bien, pero si no funcionan, pues no valen de nada. Y esta hipótesis parece ser que cobraba peso al no tener recuerdo de sufrir este tipo de molestias, pues años atrás, cuando hacía una rutina de pino cada vez que entrenaba. Es decir, yo antes, ahora realmente no trabajo el pino, salvo ocasionalmente, pero he estado varios años, sobre todo cuando saqué el curso de pino, que estaba, pues igual os hablo 2 o 3 años, que cada vez que entrenaba pues le daba al pino, probaba progresiones y tal, y vamos, lo tenía ya bastante nivelillo. Y sí que no recuerdo que durante esos años, a pesar de trabajar en el huerto, también ocasionalmente, no me tiro semanas y semanas trabajando en el huerto, ¿vale? Tampoco tengo aquí una pequeña superficie. Pues sí que me provocaba, o sea, sí que no sufría ese tipo de molestias y dije, joder, pues puede que esto se deba a hacer el ejercicio de pino, que damos un estímulo grande de compresión a nuestras muñecas. Obviamente, además, de hecho, es de los estímulos que podemos dar con nuestro propio cuerpo más fuertes, ¿no? Porque es ponernos boca abajo, es decir, todo nuestro peso, si no apoyamos la cabeza, sobre nuestras muñecas, ¿no? Entonces digo, bueno, esto puede que vayan por ahí los tiros. Para comprobar si estaba en lo cierto, me puse a hacer un ejercicio de compresión para las muñecas acorde a mi nivel. Esto es muy importante, porque llevaba meses sin hacer el pino de forma recurrente, con lo cual, salvo si algún día me apetecía, me ponía un ratillo y ya está. Pero si mis muñecas no están preparadas para un trabajo de compresión adecuado, es decir, si yo llevo tiempo sin hacer el pino y me pongo en plan machaca a hacer el pino, aunque yo hace años o el año pasado lo estaba haciendo de forma recurrente, lo más probable es que no solucione el problema que tengo, sino que al problema que ya tengo por exceso de tracción le sume un problema por exceso de compresión, con lo cual tenga las muñecas hechas polvo, ¿vale? Entonces, en vez de solucionar, pues empeoraremos. Por eso, en este caso, elegí un ejercicio suave, o de los primeros que podemos hacer para las muñecas, en este caso es el paseo del oso. Este ejercicio es como andar a gatas, muy sencillo, pero sin apoyar las rodillas. De esta forma comprimimos las muñecas, pero no de forma tan intensa como haciendo el pino. De hecho, pues se utiliza como... También podemos utilizarlo como calentamiento, ¿vale? El paseo del oso, en inglés bear walk, bueno, pues este tipo de cosas. Ya veis, es como a gatas, pero en vez de apoyar la rodilla, el culo para arriba y las rodillas no se apoyan y vas caminando. ¿Vale? Bien, resumen y algunas recomendaciones. Bueno, pues el resumen es este. Si tienes molestias en las muñecas debido a ejercicios, movimientos similares o parecidos a los que he mencionado aquí, habrá 1000 casos de tipos de molestias en las muñecas provocados por tracción, ¿vale? Yo os he contado lo del huerto, que no tenga huerto igual le viene, de coger, de tirar de... no lo sé, ¿vale? Lo que se os ocurra. Se me ocurrió ahora sobre la marcha. Es posible que los que hagáis mucho remo, a lo mejor tenéis este tipo de problema, ¿no? También remo, me refiero a remo, la máquina de remo o sin máquina. Bien, y es probable, bastante probable, que con un ejercicio como el paseo del oso, es decir, un ejercicio de compresión adaptado a vuestro nivel, mejoren. Esto no es un tratamiento médico, es solo una propuesta para intentar compensar un exceso de tracción en las muñecas. Si tienes una lesión, como siempre os digo, acudís a un profesional médico, que es los que tratan las lesiones. Si es un problema recurrente o haces un trabajo muy específico de tracción, por ejemplo, eres escalador y las muñecas te están dando todo el rato la lata, o por tu tipo de trabajo, tú imagínate que eres leñador y aparte de estar con la motosierra, pues luego tienes que estar partiendo troncos, ¿no? Pues sería interesante que también hicieras un trabajo más intenso de compresión, es decir, para una cosa no muy recurrente, pues depende, de vez en cuando trabajar en el huerto, pues el paseo del oso está bien, pero los que ya trabajáis de forma recurrente en ese tipo de movimiento o las lesiones de la muñeca ha ido a más y con el paseo del oso en el paso de las semanas no se soluciona, pues podéis hacer un trabajo más intenso de compresión. Para ello os recomiendo el curso de hacer el pino. Si hacer el pino os interesa, no os da igual,
que aparte también pues sería una cosa chula para motivarnos, pero si os da igual, sí que ahí vais a encontrar un montón de progresiones desde lo más facilito hasta hacer el pino, que es más intenso. Entonces, ¿para qué? Pues simplemente para buscar un estímulo más intenso de compresión para nuestras muñecas, ¿vale? Y si el problema, que también es posible, viene de entrenar, quizá no estés haciendo una rutina del todo equilibrada. En este caso os recomiendo echarle un vistazo pues, a los diferentes planes que tenéis en la web, principiantes, intermedios y avanzados, que ya sabéis que combino un ejercicio de empuje con uno de tirón y otro de pierna. Entonces, si hacemos mucho trabajo de dominadas o de subir la cuerda, hay algunas personas que le dan dolor en las muñecas, pero el gesto, según he estado leyendo, estudiando y tal, parece ser que es bastante positivo para las muñecas, que no es agresivo, ¿vale? Si hacéis muchas dominadas y poco ejercicio de empuje, es posible que os vengan estas molestias. Si notáis también esta inestabilidad, así, que ese dolor parecido, es probable, no solo es posible, sino que también es probable que pues un trabajo adecuado, es decir, si no hacéis nada de empuje, no hacéis fondos en paralelas o no hacéis flexiones, pues es probable que un trabajo más equilibrado, como os digo, empuje, tirón y pierna, pues os ayude o os beneficie. Bien, pues aquí esta pequeña pildorita para intentar solucionar algún dolor que otro por ahí. Como os digo, el tema de las muñecas es bastante complejo. De hecho, hay una persona que está trabajando conmigo, un pianista, que es una máquina, además es amigo, y está ahí pues con el tema de las muñecas, que los antebrazos, que los tiene hechos polvo, y estamos ahí trabajando poco a poco, vamos mejorando, pero como os digo, esto es una herramienta más, no es la panacea que va a curar todas las lesiones, pero siempre pues nos va a ayudar a mejorar un poquito, ¿no? Y a encontrarnos un poco mejor. Bien, pues nada más, gracias por estar ahí, gracias por apoyar el proyecto desde migymencasa.com haciendo socios, y nada más, nos escuchamos el lunes que viene con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.